Y esta tarde el Sistema de Protección Civil ha emitido aviso a nivel nacional por, como les digo, este incremento de lluvias y tormentas para los próximos días, debido a la zona de convergencia intertropical. Según ha dicho la institución a través de sus redes sociales, ante cualquier emergencia puede comunicarse a los números 2281-0888 o por supuesto al 7070-3307. Y recuerde, informarse solo por medios oficiales. Es lo que ha dado a conocer Protección Civil. Y la pregunta de esta noche, ¿cómo se prepara Bomberos ante lo que obviamente se espera sea una emergencia? Bueno, nosotros formamos parte del Sistema Nacional de Protección Civil. Esta institución, es decir, Protección Civil, tiene un plan para todo el invierno, es decir, el plan invernal que tenemos en desarrollo. En este año comenzamos con la parte preventiva, la parte de mitigación previo a las lluvias, es decir, estamos limpiando tragantes, limpiando quebradas, es decir, todas aquellas labores relacionadas a la prevención. Y luego también tenemos en ese mismo plan el desarrollo o la ejecución de todas las instituciones del sistema para la respuesta. En este caso, empeñados en estar atentos. Quiero destacar que pues, a través del mandato de nuestro presidente Nayib Bukele es de trabajar primero de manera articulada. ¿Qué implica esto? Que cada quien tiene sus protocolos y sus procedimientos y nos sumamos en estas actividades. Es decir, todas las instituciones estamos empeñadas en este caso en generar esta respuesta. Luego nosotros como institución, sin dejar de lado la respuesta, es decir, todas aquellas emergencias afines a nuestra institución no dejan de atenderse, porque a pesar que está lloviendo, tenemos incendios en vehículos, tenemos accidentes de tránsito, es decir, tenemos los recursos y el talento humano, que es lo más importante, capacitado y empeñado para poder atender estas emergencias. Pero ¿cómo lo logramos? A través del incremento de talento humano, a través del incremento de todo el equipamiento que nuestra institución requiere. Con la llegada del señor presidente Nayib Bukele todo eso cambió, es decir, podemos estar atendiendo un accidente de tránsito, podemos estar atendiendo una inundación, podemos estar dando una capacitación, podemos estar generando inspecciones, es decir, labores de prevención en la industria y en el comercio al mismo tiempo, porque hoy tenemos los recursos para hacerlo. Y entonces, hablando específicamente del tema de las lluvias, pues nosotros tenemos todos los equipos, las herramientas y los accesorios y obviamente, como lo destaco, el talento humano, que es lo más importante, empeñado para poder atender esta emergencia que se nos avecina. Y usted apuntaba un aspecto muy importante, es de informarse en medios oficiales. Correcto. Tenemos esta información, así que como Cuerpo de Bomberos estamos listos 7/24, porque si no es la lluvia es alguna otra emergencia que la población también demanda. En este caso, pues ya preparados para poder atender la demanda del pueblo salvadoreño, pero quiero aprovechar que ahora lo hemos estado destacando cada vez que hemos podido a través de los distintos medios de comunicación, y en este caso no es la excepción, pues Canal 10, que está siempre transmitiendo esta información importante al pueblo salvadoreño, es el hecho de que hay muchas zonas en San Salvador, hablando de un punto específico, que se inundan. Obviamente hay lluvia, hay mucha lluvia en un mismo tiempo. Eso implica poder generar algunas inundaciones, pero cuando nosotros vamos y atendemos el llamado, o estamos previo, porque también estamos yendo a los lugares de las zonas que ya tenemos identificadas como vulnerables, es decir, que siempre tenemos el mismo problema, antes de que comience la lluvia ya estamos en los puntos, llámese todos los equipos tácticos, bomberos, es decir, todas las instituciones del sistema. Cuando vamos y encontramos que lo que ha generado el taponamiento sigue siendo la basura, entonces quiero destacar que todas las instituciones del sistema estamos listos, pero también queremos hacer el llamado al pueblo salvadoreño que también haga su parte. Creo que todos tenemos una responsabilidad. En este caso nosotros hacemos la nuestra, pero hacemos el llamado a no lanzar la basura, porque en buena cantidad de estas cifras que tenemos o de inundaciones urbanas, suele pasar que es a consecuencia de la basura que genera un taponamiento. Quitamos la basura de los tragantes y para la inundación, es decir, a consecuencia no específicamente de las alcantarillas, sino
en este caso, de la basura acumulada, lo cual genera el taponamiento y por ende tenemos las inundaciones súbitas o lentas en este caso. Todo depende de la cantidad de lluvia que tengamos en ese momento. Claro, bueno, hay que recordar aquellas imágenes impresionantes en el distrito de Locuilta, por ejemplo, cuando sacaron un colchón de las alcantarillas, el Ministerio de Obras Públicas, y realmente al ver las imágenes era como, ¿esto es posible? Bueno, y qué bueno, porque nosotros también hemos visto, al momento que está la lluvia y que tenemos las cañadas crecidas, es decir, los ríos incluso, pero aquí en San Salvador hemos visto que suele la gente tirar al momento de las crecidas lavadoras, sí, refrigeradoras, es decir, hemos visto electrodomésticos que las personas deciden lanzarla para quizá deshacerse en este caso del producto o del electrodoméstico, pero obviamente esto seguro que va a ir a generar un taponamiento y vamos a tener una inundación. Entonces es el caso del colchón, es el caso de las lavadoras, es el caso de refrigeradoras que las personas lanzan al momento que tenemos la lluvia. Entonces, reitero, el llamado a no estar haciendo este tipo de acciones no es el mecanismo correcto para deshacernos en este caso de la basura. Totalmente de acuerdo. Ahora bien, bueno, estamos viendo de hecho las imágenes en Montelimar, Locuilta, donde se dio esta situación que a la hora de verlo en redes sociales, uno se pregunta, ¿esto es en serio? ¿Por qué? Porque ¿cómo un colchón llega a una alcantarilla? Bueno, refrigeradoras, microondas, lavadoras, bueno, de todo tipo de artefacto tecnológico. Cuando se dan este tipo de lluvias, que es obviamente lo que se espera para los próximos días, ¿cómo se activan? Ya me hablaba usted del trabajo articulado, pero media vez obviamente sale el pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Cómo se dividen todas las cuadrillas? Nosotros tenemos estaciones de bomberos a nivel nacional. Y luego, de acuerdo a la alerta que se genere, quiero destacar que hay un personal de turno 7/24 y eso lo hacemos en roles de trabajo. Cuando tenemos una alerta, depende el código, nosotros dejamos personal, es decir, retenemos al personal para poder dar respuesta y no dejar de lado la emergencia que estamos atendiendo en este momento. Y voy a poner ejemplo hoy con el dengue. Tenemos un personal que se dedica a poder estar generando las fumigaciones. Ahora que viene la lluvia, vamos a tener que tener un personal destinado a los incendios, a las emergencias, a los rescates. Porque hay que dividirse, ¿no? Es correcto. Entonces, y luego tenemos un personal empeñado en la respuesta a las inundaciones, es decir, a todos aquellos efectos colaterales que suelen pasar a consecuencia de la lluvia. Llámese árboles que caen, muchas veces o lamentamos el caso en viviendas, en vehículos, y luego en la carretera, pues que obstaculizan obviamente el paso vehicular. Así que tenemos personal distribuido a nivel nacional con todos los equipos, herramientas y accesorios para poder atender el llamado de la población. Pero aparte de ello, en aquellos puntos identificados como vulnerables, nosotros ya tenemos personal incluso previo a la lluvia. Yo destaco esto porque hay zonas, por ejemplo, voy a destacar Sonsonate. Ya tenemos algunos puntos identificados, enviamos los bomberos al momento que tenemos la información y luego ya tuvimos la oportunidad de poder hacer rescates, porque muchas veces hay vehículos que quedan atascados a consecuencia de las inundaciones y ya tuvimos esa oportunidad de poder rescatar a las personas. Así que es un mecanismo que hemos estado empleando con el objetivo de estar incluso antes de que las zonas se inunden en este caso. Así que estamos listos, estamos con todos los recursos para poder hacerle frente sin dejar de lado la respuesta que pudiese necesitar la población en algún incendio, en algún accidente vehicular, en algún rescate. Es decir, no dejamos de lado ninguna de las emergencias porque alguien pudiese pensar, si están atendiendo una inundación, no tenemos la capacidad para responder. Entonces quiero destacar que nosotros podemos estar haciendo o atendiendo varias emergencias al mismo tiempo porque tenemos los recursos para ello. Claro. Y ha sido gracias al presidente Bukele que en efecto han llegado esos recursos a la dirección de bomberos. Tengo una pregunta, ¿cuántas atenciones se han registrado, digamos, de enero a la fecha? Es solo en el tema de lluvias. Perfecto, nosotros como sistema tenemos que a consecuencia de las lluvias hemos atendido un total de 2.100
árboles caídos, 1.552 vías obstruidas, es decir, que hemos retirado los escombros que estaban obstaculizando en este caso las carreteras. Deslizamientos y derrumbes hemos atendido 631, muros perimetrales con daños a consecuencia de taludes obviamente, tenemos 75, desbordamiento de ríos tenemos 70, inundaciones 124, vehículos afectados 111, viviendas anegadas 849 y viviendas afectadas por distintas causas 746. Esto es el acumulado de las atenciones que tenemos como Sistema Nacional de Protección Civil, es decir, estas son las acciones que tenemos como sistema hasta este momento. Ya, interesante. Ahora bien, quiero que hablemos de uno de los sucesos que ha pasado esta semana. Hemos visto que se ha atendido en los últimos días muchos incendios estructurales. Hemos visto unos en Zacatecoluca, hemos visto otros en Santa Tecla, hemos visto otro en Guazapa, por ejemplo. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, nosotros en cuanto a las estadísticas que tenemos, es decir, las causas que generan los incendios son varias, por así decirlo. Alguna de ellas o la que tenemos como un pico estadístico más alto, vamos a hablar de los problemas eléctricos, es decir, los cortocircuitos a consecuencia de obviamente el factor eléctrico, pero más allá del factor eléctrico encontramos cableados o sistemas eléctricos defectuosos, es decir, que tienen mucho tiempo y no se han hecho los cambios respectivos. Y que todo hay que darle mantenimiento. Obviamente, y muchas veces cuando se hace una construcción, pues se instala un sistema y luego hacemos una construcción contigua y algunas veces suele pasar que no se hace una instalación como tal, sino que recargamos el sistema ya instalado, obviamente, y que muchas veces los cables no son del número para la demanda que tenemos en este momento. Entonces, esa es una de las causales. Otra, definitivamente se improvisa mucho. Con los circuitos, se improvisa mucho con los cables, es decir, tenemos muchos problemas a consecuencia del sistema eléctrico. Otros, los incendios en cocinas, a consecuencia de los problemas con el gas propano. En este caso, es decir, el gas propano pesa aproximadamente 1.5 más que el aire. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de que se genera una fuga, el gas propano se queda en las partes bajas y es donde se genera la mayor posibilidad de encontrar una fuente de ignición y es donde se genera la famosa deflagración, es decir, una velocidad menor que la explosión. ¿Por qué digo esto? Porque suele pasar que cuando tenemos una fuga regularmente, por ejemplo el cilindro de gas, nosotros hacemos hincapié al momento de hacer las inspecciones, las personas en las viviendas tienen el cilindro de gas en el pantry, por ejemplo, y lo tienen tapado para que no dañe, en este caso, es decir, que no se vea feo el cilindro, entonces lo cubrimos, pero cuando esto pasa, tenemos esa dificultad para poder extinguirlo. Y el otro tema importante en las viviendas que hacemos la recomendación es tener un extintor en casa. Un extintor de 10 libras de polvo químico seco es lo ideal por el problema del gas, el problema eléctrico. Y luego en la industria, pues nosotros estamos haciendo también inspecciones para poder evitar, y en la época de vacaciones, agosto, Semana Santa, en donde tenemos mucha afluencia del turista, en restaurantes, bares, pues hoteles, incluso orientamos este rubro y vamos a estos lugares para garantizar que las personas que visitan estos lugares pues tengan esa seguridad de poder compartir con familia, poder disfrutar y no tener el riesgo de tener en este caso un accidente a consecuencia de un incendio. Así que hacemos la prevención, pero también hacemos en este caso la respuesta. Usted preguntaba sobre los últimos incendios, por ejemplo hemos tenido uno el día miércoles. Nosotros estamos ahora con esa capacidad de respuesta en donde estamos acortando los tiempos y estamos mejorando la efectividad en controlar los incendios. Quiero destacar que la mayoría de incendios de grandes proporciones que hemos tenido, hemos estado en tiempo récord, es decir, hemos salido en menos de un minuto de la estación, que eso es algo que practicamos a diario. Los bomberos están listos para no demorar
más que el tiempo que tenemos en subirnos al camión y salir hacia la emergencia. Y luego, muchas veces demoramos por el tráfico. También pedimos a la población que cuando no solo los camiones de bomberos, sino también las ambulancias cuando van con sirena, permitir el acceso porque hay una persona que demanda auxilio, hay un bien que se está quemando en el caso de los bomberos o personas que están atrapadas que demandan el rescate en este caso. Así que estamos atendiendo las emergencias con una prontitud récord, estamos controlando los incendios en tiempo récord. Me acuerdo que estamos en 1 hora, 40 minutos, todo depende del material y la velocidad de propagación o cómo encontremos el fuego al momento de la llegada. Por ejemplo, el último que hemos atendido ya estaba totalmente propagado. Esto demora más tiempo porque obviamente las estructuras ya están en una fase en donde el fuego está propagado totalmente. El que hemos tenido también en el centro histórico, que fue una venta de piñatas, sí, pues el material es combustible, papel, cartón, pega, etcétera, en donde pues coge fuego con una velocidad sorprendente y la cual pues cuando llegamos estaba totalmente propagado. Sin embargo, Avenida España fue eso, ¿no? Correcto. Sin embargo, pues los tiempos los estamos acortando, estamos logrando controlar los incendios. Yo destaco eso, los tiempos récord, tanto en la respuesta como en el control. ¿Por qué logramos ahora controlar los incendios con una velocidad, yo diría, importante? Porque ahora los bomberos tienen un equipo de protección personal completo, nuevo, bajo norma, pero antes en otros gobiernos, por ejemplo, teníamos un casco y teníamos una capa, la cual nos la rolábamos y pues no teníamos esa capacidad de poder tener o poder llegar al fuego a una distancia más corta, porque obviamente sin el equipo de protección personal no tenemos los bomberos esa capacidad, claro, de poder llegar y poder ejercer ese control de una manera rápida. Ahora con la llegada del señor presidente Nayib Bukele, los bomberos tenemos equipo bajo norma, capacitaciones, tecnología, es decir, eso nos permite poder generar estos controles, a pesar que tenemos incendios propagados. Por ejemplo, me acuerdo del incendio que tuvimos en Economoto, sobre el Boulevard Venezuela, por la terminal de Occidente. Sí, lo vi. Lo controlamos en un tiempo récord, a pesar que era material inflamable, que obviamente la velocidad de propagación en estos productos es mayor. Así que tenemos vinculado tanto la parte de la prevención, la parte de la mitigación y la parte de la respuesta. Nosotros ahora tenemos un grupo de hombres y mujeres haciendo las investigaciones de incendio. Estamos capacitando, es decir, entrenando bajo normas internacionales estas capacitaciones para poder investigar los incendios. No solo sirven para saber qué causó el incendio, sino para poder generar las medidas de prevención enfocadas en estas causales que son más recurrentes, y con ello, obviamente, al momento de hacer las investigaciones, determinamos, bueno, fue por fuga de gas, fue por un sistema eléctrico, y eso va sumando los récords para poder generar los planes de prevención y poder hacer las inspecciones y hacer hincapié en que los empresarios o las personas que tienen comercios, en este caso industria, puedan cambiar su sistema eléctrico, mejorar los temas en los restaurantes, por ejemplo, de la cocina, que suele pasar que tenemos incendios en cocinas, es decir, en aceites vegetales y animales, comestibles obviamente, los cuales tienen una complejidad distinta o un comportamiento distinto a cómo se comporta, por ejemplo, un material sólido. Así que estamos haciendo las investigaciones para poder generar estos planes y poder generar esta proyección, de prevención encaminada a reducir, en este caso, los siniestros. Bueno, para que lo tomen en cuenta, solo quiero con esto irme a la pausa. ¿Cuánto es lo que han reducido en tiempos? ¿Han hecho ustedes una estimación, digamos, en promedio, cuánto era antes que se tardaban para llegar, controlar, y cuánto en tiempo lo hacen hoy? Bueno, nosotros, por poner ejemplos, el incendio en el mercado de San Salvador que tuvimos recientemente, en el de las piñatas, estamos llegando, hay una normativa que establece esa reducción de tiempos. Antes nosotros demorábamos porque los vehículos, por ejemplo, que teníamos, eran vehículos muy viejos y que no tenían esa capacidad para poder llegar. Luego estamos acortando los tiempos debido a la agilidad, al entrenamiento que los bomberos tienen también, y podemos hablar de parámetros importantes. Lo normal, en este caso en San Salvador, estamos llegando en un promedio de 7 minutos. Antes pudiese ser
que estaríamos llegando a un promedio de 20, 15 minutos. Hablando de los tiempos, los incendios después de 5 minutos, tanto vehiculares, estructurales, después de 5 minutos es muy complicado. Ya no hay manera de extinguirlo con una velocidad importante ni con extintores, que muchas veces son los sistemas de protección que tienen las viviendas, las empresas, los comercios, la industria, porque depende el material también. Es decir, después de 5 minutos no se arriesgue utilizando un extintor porque es imposible poder extinguirlo, más allá si el material que se está quemando es un material inflamable. Así que destacamos esa reducción importante en el tiempo y al momento de llegar tenemos incluso químicos para poder reducir esos tiempos de propagación, esos tiempos de extinción, no solo con agua, sino que le agregamos un químico al agua para poder generar espuma y que con esto logramos encapsular el fuego y lograr esas extinciones en tiempo récord. Ok, interesante. Me llama poderosamente la atención lo que ha pasado, de hecho, en los últimos días con el tema de los vehículos. Hemos visto cómo el incendio de vehículos ha venido aumentando. Yo recuerdo que hace días ustedes hablaban de un incremento alrededor del 8%, ¿no?, en el tema del incendio de vehículos. Incluso hasta en redes sociales ahí la gente andaba hablando que algo pasaba, que querían, era una red de cobro de seguros y que no sé qué, pero siempre por lo mismo que comenta la gente en redes sociales. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, nosotros, antes de seguir con la respuesta a su pregunta, dar las estadísticas. A la fecha, haciendo un comparativo con el 2023, en el año pasado, es decir, en el 2023 teníamos 342 incendios en vehículos y luego en el 2024 llevamos 373. Efectivamente tenemos un 9% más que el año pasado en estos periodos. Se nos está dando mucho incendio cuando vamos, extinguimos el incendio, hacemos la investigación, nos enteramos que muchos de estos vehículos son importados. Okay. Al importar el vehículo regularmente vienen golpeados y sin duda el vehículo es llevado muchas veces a talleres que no tienen una certificación, que no tienen un personal capacitado para poder generar esas reparaciones y dejan cables algunas veces sin protección, es decir, por el accidente o por el golpe en este caso, pues los cables quedan descubiertos sin la protección debida. Y estamos teniendo incluso no solo incendios que se incendian, valga la redundancia, estando encendidos los motores o en marcha, sino incendios en vehículos que están estacionados y con los motores apagados. Al cabo de haberlo estacionado 2 o 3 horas, nos llaman y nos dicen, fíjese que el vehículo se está quemando y yo lo estacioné hace 3 horas. Vamos, hacemos la investigación y determinamos que es un cortocircuito, debido a esa problemática que se genera al momento de estar reparando vehículos importados y que no se les hace las reparaciones debidas. Y luego pues tenemos muchos incendios en carretera que también son incendios a consecuencia de cortocircuitos. Entonces a raíz de eso obviamente hay incendios también generados por accidentes que al momento del golpe pues se derrama combustible, tenemos energizado el sistema, se genera una chispa y por ende vamos a tener un incendio generado por los combustibles derramados. Pero nosotros hemos estado haciendo estas recomendaciones que debiesen hacérsele las revisiones respectivas a los vehículos, al sistema eléctrico, al sistema hidráulico, al tren motriz, es decir, fluidos, las llantas, es decir, debiésele hacerse una revisión preventiva, pero muchas veces solo le hacemos la revisión correctiva, es decir, hasta que el vehículo está generando algún problema vamos al mecánico. Y hay piezas que tienen una vida útil en el vehículo y que debiese hacerse un mantenimiento predictivo, es decir, cambiar la pieza antes de que nos genere un accidente o nos quedamos en la carretera debido a que no se le cambian las piezas con un mantenimiento predictivo en este caso. Entonces muchas veces solo hacemos el correctivo a consecuencia de que se dañó el vehículo. Aprovechamos para hacer estas recomendaciones de que debiesen hacérsele estas revisiones periódicas y luego aprovecho para quizás enumerar en 4 pasos qué hacer si estamos viajando en nuestro vehículo
y nos percatamos o sentimos el olor a humo o vemos la humareda saliendo por al frente, es decir, por el lado donde está el motor. Primer paso es parar la marcha. Segundo, salirse de la carretera. Tercero, evacuar el vehículo inmediatamente. Y cuarto paso, si yo tengo el extintor, si puedo abrir el capó, si sé dónde lo tengo, porque muchas veces en ese momento son minutos que muchas veces no nos permiten incluso acordarnos dónde tengo el extintor. Puede ser que lo tenga en el baúl del vehículo, lo tenga dentro, es decir, en la cabina. Entonces, primero tener claro si yo puedo accionar, si puedo levantar el capó. Incluso muchas veces las llamas no permiten poder levantarlo y poder tener expuesto el motor para poder aplicar el extintor en este caso. Si no se tienen los tiempos o las habilidades para poder hacerlo, pues la recomendación es alejarse del vehículo. Aprovechamos para destacar que muchas veces uno olvidó la cartera o olvidó algún objeto de valor y quiere regresar al vehículo. Por favor, no lo haga. Lo importante es mantenerse a salvo y llame a los bomberos. Nosotros con mucho gusto vamos a atender esa emergencia. Y aprovecho, nuestro número es el 93, es un número corto para poder tenerlo listo en su celular y poder marcar inmediatamente a nuestra institución, y con mucho gusto lo atendemos. Así que recomendaciones: utilizar un extintor si es que tengo esas habilidades. El otro tema importante es cuando revisamos ese extintor, está cargado, tiene el seguro, es decir, hemos hecho la práctica. La recomendación es que uno debiese utilizar el polvo cada año y al mismo tiempo aprovechar y hacer una práctica, porque al momento que tenemos el incendio, nosotros andamos buscando, o suele pasar que las personas buscan el extintor más pequeño, porque es más barato y con eso pues ya genera menos espacio también, y con eso cumple la normativa. Al momento de estar extinguiendo un incendio, uno necesita un extintor más grande, y si no tenemos la práctica, no tenemos esa experiencia de cómo utilizar el extintor, el polvo se le lanza a la base del fuego, no arriba donde está la llama, sino a la base del fuego. Y si yo no puedo exponer el motor, es decir, no puedo abrir el capó para poder lanzar el extintor, pues se me va a dificultar poder extinguirlo. El tema de los vehículos es que el cableado eléctrico pasa por todo el vehículo. Entonces, si es un problema eléctrico, está energizado todo el vehículo y coge fuego al mismo tiempo a una velocidad sorprendente. Y si vamos en marcha, le generamos el oxígeno o le aumentamos el oxígeno, que es lo que suele pasar cuando yo hago una fogata y en este caso la madera no se incendia con una rapidez que yo quisiera. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos viento al fuego y entonces avivamos. Obviamente, si yo le genero más oxígeno, pues obviamente el fuego se va a acelerar. Lo mismo pasa cuando yo voy en marcha y le voy dando ese aire al fuego. Entonces, y con la velocidad que genera el circuito eléctrico, pues obviamente suele pasar que no tengo ese espacio desde el momento que freno la marcha, salgo de la carretera, evacúo en este caso el vehículo, no me da los tiempos para poder extinguirlo, porque el vehículo ya está completamente incendiado. Ahora bien, solo quizás para terminar, reiterar recomendaciones en el caso ocurra algún incendio y vas manejando. Sí, primero, como dije, es detener la marcha. Yo no puedo seguir si yo me percato, ya sea porque puedo tener la visión, es decir, veo el humo o siento el olor a quemado en el vehículo. Parar la marcha. 2, yo tengo que salirme de la carretera. 3, evacuar. Que era lo que hablábamos. Y 4, es utilizar o tomar esa decisión. Si yo tengo los recursos, si el carro no está incendiado totalmente, puedo hacer algo, si tengo las capacidades, pero nunca se arriesgue si no puede abrir el capó, por ejemplo, no va a poder lanzar el extintor, no podemos exponer el motor, no sé dónde está el fuego, por lo tanto, va a ser en vano. Pues sí puede tener contacto con la gasolina, pues, también. Es correcto, puede generar cualquier cosa, porque puede ser una fuga de combustible, y en este caso va a ser imposible extinguirlo. Entonces, en ahí ese sí es caso, peligroso, porque no aléjese, solo exacto, afecta a toda la radio. Y luego el vehículo se incendia a una velocidad sorprendente. Tenemos producto inflamable, tenemos plásticos, tenemos hule, tenemos
telas, tenemos cuero, pintura, es decir, hay materiales combustibles, hay materiales inflamables, obviamente, que esto permite poder tener esa propagación al mismo tiempo, es decir, de una manera sorprendente, y es muy difícil extinguirlo con un extintor. Pero si tiene esas capacidades y se le dan los tiempos, pues la recomendación es tratar de hacerlo, pero nunca arriesgarse si vemos que es imposible. Eso, pues los bienes al final se pueden recuperar, mientras la vida es un tema que nosotros debemos de tener claro, que primero es la vida y la debemos mantener a salvo, y los ocupantes también, es decir, la familia o los amigos con quienes esté viajando en ese momento. Siempre decimos, lo material se hace, la vida no. Así que creo que eso los salvadoreños lo tienen sumamente claro. Hablemos de cómo han venido perfeccionando todas las habilidades para dar respuesta rápido y reducir, obviamente, lo que usted nos decía al inicio de esta entrevista, los tiempos. Bueno, nosotros, lo he comentado cada vez que me lo han permitido. Anteriormente nos llamaron héroes, pero nos decían héroes y no nos daban los recursos. Yo estoy en la institución desde 1991 y puedo dar fe de lo que voy a expresar. Nos llamaron héroes siempre, pero teníamos un casco y una capa totalmente vieja y nos la rolábamos nosotros para poder generar la respuesta. Con la llegada del señor presidente Nayib Bukele, en donde ha transformado no solo al cuerpo de bomberos, sino a todas las instituciones que generan esta respuesta, es decir, la protección a la vida, porque equipar una institución como el cuerpo de bomberos, pues es cierto que la institución tiene los recursos, que el personal tiene todas las capacidades, pero lo que en realidad hacemos o lo que el señor presidente hace es salvar vidas, porque la misión de nuestra institución es salvar vidas, propiedades y el medio ambiente. Entonces podemos decir que el tener una institución transformada, equipada con todos los recursos, generamos protección a la vida, la propiedad y el medio ambiente. Digo esto porque nuestra institución ha cambiado, comenzando por incorporar talentos humanos. Antes nosotros éramos un promedio de 250 bomberos a nivel nacional para generar esta protección. ¿Y cuántos son? Ahora estamos más de 800 bomberos, es decir, con un crecimiento con un porcentaje sumamente importante, porque en las emergencias ahora podemos, yo lo he estado destacando, podemos estar haciendo o atendiendo varias emergencias al mismo tiempo. Antes o íbamos al incendio o hacíamos la inspección, pero no podíamos hacer las dos cosas. Ahora estamos haciendo 3 o 4 cosas o más si es que el pueblo salvadoreño lo solicita. Entonces, el poder generar respuesta comienza con la incorporación de talento humano. Luego, pues el equipamiento. Ahora los bomberos tienen de todo el equipo de protección personal bajo norma y equipo no industrial, sino equipo profesional. Para bomberos. Para bomberos. Quiero destacar que el equipo que utiliza el cuerpo de bomberos o los bomberos a la hora de responder a un incendio cuesta un promedio de un bombero equipado que ustedes están viendo en pantalla, cuesta un promedio de $20,000, un bombero. Y por ejemplo en los incendios nosotros estamos con 40, 50 bomberos. Esa es la razón por la cual los incendios los controlamos en cortos tiempos, porque eso permite poder tener un acercamiento al fuego, porque a 1000 grados centígrados, que es a la temperatura aproximada que se derriten los vidrios, es imposible poder estar expuesto a esas temperaturas sin un equipo de protección. Entonces uno no puede estar extinguiendo el incendio a una distancia considerable porque no tenemos el equipo de protección personal. Más allá de la contaminación que uno respira sin tener el equipo de protección adecuado. Sí. Entonces, por eso se destaca que las enfermedades profesionales de los bomberos son los infartos y son los cánceres en este caso. El no tener el equipo de protección personal es exponer al bombero a que pueda padecer de estas enfermedades profesionales. Entonces, el señor presidente Nayib Bukele decidió transformar
y ahora el Cuerpo de Bomberos cuenta con el talento humano, con los equipos, y quiero destacar que no es ese equipo, el de protección para incendios estructurales, el que se ocupa para todas las emergencias. Cada una de las emergencias demanda un equipo de protección personal distinto. El de materiales peligrosos, hay trajes que oscilan $1.500, $2.000 y solo se ocupa una vez y hay que desecharlo. Hay que desecharlo. Dicho sea de paso, hace unos días tuvimos un incidente en materiales peligrosos y que tuvimos que sacar todo este equipo de protección personal que es distinto al que se utiliza al momento de estar extinguiendo un incendio estructural. Es decir, esa es la razón por la cual ahora el Cuerpo de Bomberos puede estar haciendo una inspección, puede estar dando una capacitación, es decir, estar haciendo labores de prevención y también estar atendiendo la respuesta de manera eficiente y eficaz y oportuna, diría yo, porque tenemos estos recursos para poder responder. Ahora, a esto se le suma que nosotros estamos certificándonos bajo norma. Hay una norma internacional que regula todas las actividades de bomberos. ¿Cuál es? Que es la NFPA. Ok. Que es la que regula todas las actividades afines, tanto de la prevención, de la mitigación y, por qué no decirlo, de la respuesta. O sea, es una certificación que ve meramente operación. Es una certificación que ve la parte preventiva. Por ejemplo, hay una norma, hay una que es la número 101, que es la que regula toda la seguridad humana, es decir, todos los medios de egreso, todos los pasillos, etcétera, que es la que nosotros aplicamos, y obviamente la normativa nacional que también regula todas estas actividades de prevención, con el objetivo de que tanto las personas que laboran en las instituciones como las personas que visitan, por ejemplo, en hoteles, restaurantes, tengan la seguridad que son edificaciones que han sido revisadas por el Cuerpo de Bomberos y que cumplen. Nosotros emitimos un certificado cuando estas instituciones pues cumplen las recomendaciones que nosotros damos. Es decir, somos una institución renovada, somos una institución transformada que nos ha permitido poder estar generando todas estas actividades, porque, como yo destaco, es un abanico de respuesta que nuestra institución hace, desde el llamado cuando una persona dice, mire, el gatito se me fue al tragante, el perrito, tengo un incendio, tengo un accidente con materiales peligrosos, tengo un rescate. Es decir, la población salvadoreña tiene un cuerpo de bomberos que puede atender muchas emergencias o una diversidad de emergencias al mismo tiempo, pero también genera prevención y genera mitigación. Es decir, somos una institución que está creciendo y que está poniéndose a la vanguardia también de la tecnología. Ahora los equipos que estamos adquiriendo para responder a rescates vehiculares, por ejemplo, cuando hay una persona atrapada, ya dejamos atrás los equipos con motores. Ahora son equipos con batería de alta gama que permiten poder atender de una manera más ágil. No estamos arrancando el motor estacionario de 4 tiempos, sino que solo conectamos una batería y el equipo tiene doble función, corta y expande, y no tenemos que estar con doble equipo, con motores, llevando gasolina, llevando cables. Así que estamos comprando todos estos equipos, pero obviamente son equipos que son muy caros. Entonces, quiero destacar esa transformación en cuanto a equipo, pero también lo más importante en cuanto a talento humano. También hemos incorporado a la mujer. Antes no teníamos mujeres en la parte operativa, solo teníamos en la parte administrativa. Ahora la mujer forma parte del cuerpo de bomberos de hombres y mujeres valientes, que dicho sea de paso los vieron desfilar ahora el 15 de septiembre. Y que pudieron destacar algunas de las maniobras que nosotros hacemos al momento de estar generando esta respuesta. Por supuesto, director, se me acaba el tiempo, pero sí me gustaría, de pronto, si me puede dar esta cifra, ¿cuánto es lo que ha incrementado la capacidad de bomberos, o el personal, mejor dicho, de bomberos, antes y después del presidente Bukele? Bueno, yo destaco, entré en el 91 y nosotros éramos quizá un promedio de 250 bomberos y luego estábamos sin recursos, respondíamos tarde, atendíamos solo una emergencia, no podíamos atender 2 al mismo tiempo, menos pensar en generar prevención. Solo teníamos, me acuerdo, 2, 3 inspectores, ahora son alrededor de 100 personas que se dedican a esa labor. Es decir, hemos crecido en un porcentaje importante de tener 250 a tener más de 800 bomberos, y
En una emergencia se suman más porque los inspectores al momento de tener una emergencia también forman parte del grupo operativo, es decir, tenemos un buen número de hombres y mujeres al frente de esta institución a la hora de dar respuesta. Se ha cuadriplicado la cantidad, podemos decirlo. Podemos decir un dato aproximado. Entonces tenemos de 250 a 800, a más de 800 y posiblemente 900. Si es que tenemos una emergencia, sumamos al personal de inspectores y capacitadores que también son bomberos y podemos tener un número importante, es decir, más de 900 personas a la hora de atender una emergencia, si es que se requieren, obviamente. Claro. Bueno, quiero agradecerle, director, por acompañarnos esta noche de viernes. Gracias por contarnos todo lo que están haciendo. Bueno, gracias a ustedes, gracias a Canal 10 por darnos esta oportunidad de poder conversar temas importantes y destacar una institución noble como es el Cuerpo de Bomberos que cumplió, hoy en febrero cumplimos 141 años al servicio del pueblo salvadoreño a quien nos debemos. Así que muchas gracias y buenas noches. Por supuesto, gracias, director. Muy buenas noches para usted también y para todos los salvadoreños.